¿Te has sentido alguna vez perdido en tu oración, como si tus palabras flotaran en el aire sin alcanzar ningún destino? Yo sí. Por mucho tiempo, mi vida de oración era como un eco en una habitación vacía. Hablaba, repetía frases, esperaba algo, pero sentía un silencio abrumador al otro lado. Era profundamente frustrante. Me preguntaba, ¿estaré haciendo esto mal? Hay algo que no entiendo. Pero un día todo cambió. No fue un relámpago ni una voz del cielo, sino un proceso lento, una chispa que encendió algo nuevo en mí. Descubrí que no estaba solo en mi oración. Había alguien conmigo que no solo escuchaba, sino que quería enseñarme, guiarme y transformar cada palabra que pronunciaba. Ese alguien era el Espíritu Santo. Hoy quiero llevarte conmigo a través de esa experiencia que revolucionó mi forma de orar. No te daré una lista de reglas o un truco rápido para que funcione. Esto es mucho más grande. Es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede tomar tus oraciones, esas que a veces sientes torpes o vacías, y transformarlas en un puente poderoso hacia el corazón de Dios. Si alguna vez has anhelado que tus oraciones sean más que meras palabras, si buscas una conexión real, profunda y transformadora con el Creador, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar y cómo puede hacer lo mismo por ti. Antes de continuar, te invitamos a dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y de esa manera puedan aprender más sobre la palabra de Dios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, es completamente gratis. Además, activa la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Vamos a seguir adelante, pero antes de sumergirnos, permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás listo para algo nuevo? Para abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo sea tu guía en este camino? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un desafío, una puerta que se abre a una vida de oración que nunca imaginaste posible. Así que respira profundo, ponte cómodo y acompáñame. Esto va a ser verdaderamente poderoso. La necesidad de un maestro en la oración. La frase parece simple, ¿verdad? Simplemente habla con Dios. Pero si somos honestos, no siempre se siente así. A veces es un enigma. ¿Qué digo? ¿Cómo sé si me escucha? ¿Por qué no siento nada? Durante años vi la oración como una tarea. Me sentaba, decía algunas palabras, marcaba la casilla y seguía con mi día. Pero algo dentro de mí sabía que había más. Y lo descubrí cuando comprendí que la oración no es solo un acto, es un arte. Y como cualquier arte, pintar, tocar un instrumento, escribir, necesita un maestro. Piensen en los discípulos de Jesús. Caminaron con él, lo vieron realizar prodigios, escucharon sus enseñanzas. Pero un día se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿No es asombroso? Si alguien sabía cómo orar, eran ellos, pero incluso ellos reconocieron que necesitaban ayuda. Jesús les dio el Padre Nuestro, un modelo perfecto. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay otra persona que sigue enseñándonos, incluso hoy, el Espíritu Santo. Escucha esto porque es una verdad que puede cambiarlo todo. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice, y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Comprendes lo que esto significa? No estás solo cuando oras. El Espíritu Santo está contigo, tomando tus palabras torpes, tus dudas, tus silencios y llevándolos directamente al trono de Dios. Esto no es una revelación reciente. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, los creyentes dependieron del Espíritu Santo para orar. En el libro de Hechos
vemos cómo los apóstoles oraban y el Espíritu los llenaba de poder y dirección. Pero esto no es solo historia, es una realidad viva. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba orando por algo que me causaba una angustia profunda. No sabía qué pedir, estaba confundido y exhausto. Entonces algo sucedió. Sentí una paz que no podía explicar, como si alguien me hubiera susurrado: no te preocupes, yo me encargo. Dejé de hablar y simplemente me quedé en silencio. En 1900, ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a guiarme, a mostrarme cómo orar, qué pedir. Y cuando terminé, sabía que algo había cambiado, no solo en mi situación, sino en mí. Esa fue mi primera lección. Orar no es solo hablar con Dios, es permitir que el Espíritu Santo hable a través de ti. Él conoce la voluntad de Dios mejor que tú o yo. Él ve el panorama completo cuando nosotros solo percibimos fragmentos. ¿No es liberador saber que no necesitas tener todas las respuestas? Solo necesitas un maestro y el Espíritu Santo está listo para ser el tuyo. El Espíritu Santo como guía en la oración. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en la oración? Permíteme compartir algo que cambió mi perspectiva por completo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es revolucionario. El Espíritu Santo no solo está contigo, tiene acceso directo a los pensamientos de Dios. Él sabe lo que hay en el corazón del Padre y su labor es revelártelo. ¿Por qué importa esto en la oración? Porque muchas veces oramos desde nuestra propia comprensión limitada. Pedimos cosas que parecen buenas, pero no siempre son lo que Dios tiene en mente. Santiago, capítulo 4, versículo 3, lo dice claramente: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus placeres. ¿Te ha pasado? A mí sí. Recé por lo que yo quería, no por lo que Dios deseaba. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo cambia. Él alinea tus oraciones con la voluntad de Dios. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní, en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Él está enfrentando el momento más oscuro de su vida y ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo pudo orar eso? Porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. Jesús, siendo plenamente humano, sintió el peso del sufrimiento, pero el Espíritu le dio la fuerza para rendirse al plan perfecto del Padre. Ese es el tipo de guía que ofrece el Espíritu Santo. No solo te dice qué pedir, sino que te da paz para aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no es lo que esperabas. Lo he visto una y otra vez en mi vida. Una vez recé por un empleo que deseaba desesperadamente. Pasé días pidiéndolo, imaginándome en esa posición. Pero mientras oraba, sentí una impresión suave pero nítida. Confía en mí, hay algo mejor. No era lo que quería oír, pero dejé que el Espíritu Santo guiara mi oración. ¿Y saben qué? No obtuve ese trabajo, pero poco después llegó una oportunidad mucho mayor, algo que nunca habría imaginado. El Espíritu Santo sabía lo que yo no podía ver. Y hay más. El Espíritu Santo también nos guía con fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe no siempre es fácil, especialmente cuando las respuestas tardan en llegar, pero el Espíritu Santo enciende esa fe en nosotros. Me pasó hace unos años. Estaba orando por una situación de salud que parecía imposible. Los días pasaban
y nada. Estuve a punto de rendirme cuando sentí una certeza profunda. Sigue adelante, Dios está obrando. No era una voz audible, sino una convicción pacífica. Seguí orando y con el tiempo vi la respuesta. El Espíritu Santo me sostuvo cuando mi fe flaqueaba. Así que, si quieres oraciones que muevan montañas, necesitas un guía. Y no hay mejor guía que el Espíritu Santo. Él te muestra el camino, te da fe para caminar y te lleva directamente al corazón de Dios. La oración en el Espíritu. Ahora hablemos de algo poderoso. Orar en el Espíritu. Este no es un concepto abstracto, es una realidad que puede transformar tu vida de oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa esto? No es solo orar con entusiasmo o repetir frases bonitas, es orar bajo la dirección del Espíritu Santo, permitiéndole tomar el control. Judas, versículo 20, va más allá. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu edifica tu fe, te fortalece, te conecta con Dios de una manera que las palabras por sí solas no pueden. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Para algunos, incluye el don de lenguas. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, Pablo explica: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un don del Espíritu Santo, una forma de orar que trasciende nuestra comprensión humana. Pero orar en el Espíritu no se limita a las lenguas. También es sintonizarte con el Espíritu Santo, permitiendo que tus oraciones fluyan desde un lugar profundo guiado por Él. Recuerdo una noche en que estaba orando por un amigo en problemas. No sabía qué decir, las palabras no venían. Entonces, simplemente me rendí y dije: Espíritu Santo, ora a través de mí. De repente, pensamientos específicos llenaron mi mente, palabras de esperanza, promesas bíblicas, una dirección clara. Cuando terminé, sabía que no era yo quien había hablado, sino el Espíritu Santo. Luego hablé con mi amigo, y esas palabras fueron exactamente lo que necesitaba. Esto no es algo que yo haya inventado. En la historia de la Iglesia, desde Pentecostés, en Hechos, capítulo 2, los creyentes han experimentado el poder de orar en el Espíritu. Cuando los apóstoles oraban, el lugar temblaba, y el Espíritu los llenaba. Ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. No se trata de una técnica, se trata de rendición. Es decir, Espíritu Santo, toma el control, habla lo que yo no puedo. Y aquí está el impacto. Cuando oras en el Espíritu, no solo hablas con Dios, sino que te transformas. Tu fe crece, tu corazón se alinea con el suyo y tus oraciones se convierten en armas poderosas en el reino espiritual. ¿Quieres verlo con tus propios ojos? La próxima vez que ores, pídele al Espíritu Santo que te guíe. No fuerces las palabras, déjalas fluir. Podrías sorprenderte con lo que sucede, la importancia del silencio y la escucha. Aquí hay algo que casi nadie te dice sobre la oración. El silencio es tan importante como las palabras. Vivimos en un mundo ruidoso. Constantemente hay algo compitiendo por nuestra atención. Teléfonos, televisión, pensamientos que no se detienen. Pero orar no es solo hablar, es también escuchar. Y para escuchar necesitas silencio. El Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Lo entiendes? La quietud no es solo descanso, es una puerta para conocer a Dios. Pero permanecer quieto no es fácil. Al principio, cuando intenté quedarme en silencio durante la oración, mi mente era un torbellino. Pensaba en la lista del supermercado, en el trabajo, en cualquier cosa menos en Dios. Pero con el tiempo, aprendí que el Espíritu Santo puede calmar ese caos. Una vez me senté a orar después de un día agotador.
No tenía fuerzas para hablar, así que me quedé en silencio, simplemente esperando. Al principio no pasó nada, pero luego sentí una paz suave, como una brisa tranquila. En ese silencio, el Espíritu Santo me habló, no con palabras audibles, sino con una certeza en mi corazón. Todo está en mis manos. Fue un momento simple, pero poderoso. La Biblia está llena de ejemplos como este. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, Elías espera escuchar a Dios. Hay viento, terremoto, fuego, pero Dios no está en ninguno de ellos. Luego viene un silbo apacible y delicado, y ahí está Dios. Así es el Espíritu Santo, sutil y profundo. Aprender a escuchar esa voz cambió mi oración. Antes hablaba sin parar, ahora espero. Y en esa espera he encontrado respuestas, consuelo y dirección que nunca habría imaginado. El impacto del silencio es inmenso. Los primeros cristianos, como los monjes del desierto, dedicaban horas al silencio para escuchar al Espíritu. Hoy necesitamos recuperar eso, así que te desafío. La próxima vez que ores, dedica unos minutos al silencio. Pídele al Espíritu Santo que hable. Puede que no escuches una voz, pero sentirás su presencia, y esa presencia lo cambia todo. Oración como relación, no como ritual. Durante mucho tiempo, mi oración fue un ritual. Tenía mi rutina, 5 minutos por la mañana, una lista de peticiones, amén y listo. Creía que funcionaba, pero no había vida en ello. Era como marcar una tarea en mi agenda, hasta que un día el Espíritu Santo me mostró algo diferente. La oración no es una obligación, sino una relación. Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es una forma íntima de decir papá. No es formal, es íntima. El Espíritu Santo nos conduce a esa cercanía con Dios. Y cuando entiendes esto, la oración deja de ser una carga y se convierte en un deleite. Recuerdo cuando esto me impactó. Estaba leyendo Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me detuve. ¿Deleitarme? No lo estaba haciendo. Pedía, sí, pero no disfrutaba. Entonces cambié. Comencé a pasar tiempo simplemente alabando a Dios, agradeciéndole, estando con Él. Y el Espíritu Santo despertó algo en mí, un anhelo de estar en su presencia, no solo de pedir cosas. Esto tiene raíces profundas. En el Antiguo Testamento, Moisés habló con Dios cara a cara, como alguien que conversa con un amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Esa relación es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. No se trata de perfección, se trata de conexión. Y cuando oras desde ese lugar, desde el corazón, no desde una lista, todo cambia. Tus oraciones cobran vida, espontáneas, llenas de fe. ¿Cuál es el impacto? Una vida de oración que no agota, sino que renueva. Así que olvida el ritual. Deja que el Espíritu Santo te guíe a una relación con Dios. Háblale como hablarías con un padre amoroso y verás cómo la oración se convierte en tu lugar favorito. Oración de intercesión y el Espíritu Santo. La oración no es solo para nosotros, también es para los demás. Esa es la intercesión. Y el Espíritu Santo es el maestro de la intercesión. Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 nos dice que Él intercede por nosotros, pero también nos llama a interceder por otros. ¿Alguna vez has sentido un impulso repentino de orar por alguien? Ese es el Espíritu Santo. Me pasó un tiempo con un colega. De la nada sentí una carga por él. No sabía por qué, pero oré. Semanas después, descubrí que ese día él enfrentó una crisis y logró salir adelante.
No fue coincidencia, fue el Espíritu guiándome. Mira Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración, impulsada por el Espíritu, liberó a Pedro. La intercesión tiene poder y el Espíritu Santo es quien lo enciende. Él nos da las palabras, la fe, el discernimiento para orar por lo que realmente importa. En la historia vemos esto en figuras como Daniel, quien intercedió por su pueblo. Daniel capítulo 9. Hoy, el Espíritu Santo nos usa de la misma manera. Así que la próxima vez que sientas esa carga, no la ignores. Es el Espíritu Santo obrando a través de ti y los resultados pueden ser eternos. Superando obstáculos en la oración. La oración no siempre es fácil. Hay días en que la duda, la distracción o el cansancio se interponen, pero el Espíritu Santo nos ayuda a superar estos obstáculos. Cuando mi mente divaga, le pido que me enfoque. Cuando dudo, Él me ayuda a recordar. Romanos capítulo 8. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza aplasta la duda. Cuando estoy agotado, Isaías capítulo 40, versículo 31, me sostiene. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Espíritu Santo renueva, y cuando siento oposición espiritual, Efesios capítulo 6, versículo 18, me da la autoridad para orar en el Espíritu. He vivido esto. Hubo un tiempo en que sentí un bloqueo en mi oración. Oré mucho, declaré la palabra, y el Espíritu Santo rompió esa barrera. No importa el obstáculo, Él tiene el poder para llevarte a través. El Espíritu Santo es el corazón de la oración. Él me enseñó a orar con propósito, fe y alegría, y puede hacer lo mismo por ti. Si tu oración parece estancada, pídele que te guíe. Escucha en silencio, deleítate en Dios, intercede por otros. La oración no es un deber, es una aventura con el Espíritu Santo como tu guía. Abre tu corazón hoy. Di, Espíritu Santo, enséñame a orar y prepárate para lo que está por venir. Gracias por estar aquí. Que tu vida de oración nunca sea la misma. Así es como el Espíritu Santo me enseñó a orar 3 veces al día. Hubo un tiempo en mi vida en que todo parecía desmoronarse. Me despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, abrumado por las preocupaciones del día que apenas comenzaba. Las facturas se acumulaban. Las relaciones con las personas que más quería estaban desgastadas por malentendidos y tensiones. Mi mente era un torbellino de pensamientos que no podía controlar. Sentía como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros y no veía salida. Estaba en ese rincón oscuro del desespero donde algo dentro de mí clamaba por ayuda, una luz que me guiara fuera del caos. No sabía cómo empezar, pero en mi interior sabía que necesitaba conectarme con algo más grande, eterno. Necesitaba a Dios. Recuerdo claramente aquella noche fría, sentado al borde de mi cama, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. No tenía palabras elegantes, ninguna oración preparada, solo un susurro quebrado. Dios, si estás ahí, ayúdame. Fue un momento crudo, vulnerable, pero también poderoso. En ese instante, sentí una presencia que no puedo explicar con palabras humanas, una paz que comenzó a envolverme como una manta cálida en medio de la tormenta. No lo sabía entonces, pero ese fue el comienzo de un viaje transformador, un viaje en el que el Espíritu Santo me tomaría de la mano y me enseñaría el poder de la oración. No cualquier oración, sino una práctica deliberada, consistente y guiada que me llevó a orar 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Este relato es mi historia, mi testimonio de cómo esta disciplina cambió mi vida desde sus cimientos y mi invitación para que tú también descubras ese poder transformador. Quiero que imagines por un momento tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido perdido, atrapado en el caos del día a día, buscando una salida? Si es así, quédate conmigo.
Esto que estoy a punto de compartir no es solo una historia, es una llave que puede abrir la puerta a una conexión más profunda con Dios, a una paz que no depende de las circunstancias y a una fuerza que te llevará más allá de lo que jamás creíste posible. La importancia de la oración en la vida de quienes creen. La oración no es un simple acto religioso, es el latido de la vida espiritual, el puente que une nuestra alma frágil con el corazón infinito de Dios. Es en ese espacio sagrado donde encontramos refugio en medio de la tormenta, dirección cuando el camino se vuelve borroso y fuerza cuando nuestras energías flaquean. La Biblia, la palabra viva de Dios, nos habla repetidamente de la necesidad de orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, recibimos una instrucción clara y poderosa. Oren sin cesar. 3 palabras que encierran una verdad profunda. No se trata de un mandato imposible, sino de una invitación a vivir en comunicación constante con nuestro Creador, manteniendo nuestras almas alineadas con su voluntad en cada momento del día. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si trataras la oración como el aire que respiras? No esperas un momento especial para inhalar. Lo haces porque es esencial para vivir. De la misma manera, la oración no es un lujo reservado para los domingos o los momentos de crisis, es una necesidad espiritual que nos sostiene en todo momento. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, encontramos otra joya. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí, la oración se presenta como el antídoto perfecto para la ansiedad que nos consume. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por las preocupaciones? Este versículo nos dice que no necesitamos cargar ese peso solos. Podemos llevarlo a Dios, presentar nuestras necesidades y recibir su paz. Una paz que excede todo entendimiento humano. Históricamente, la oración ha sido el fundamento de la fe de los grandes hombres y mujeres de Dios. Desde Moisés, intercediendo por el pueblo de Israel en el desierto, hasta los apóstoles reunidos en el aposento alto, esperando el poder del Espíritu Santo. La oración ha sido el canal a través del cual Dios hace milagros, transforma vidas y revela su voluntad. No es un monólogo vacío, sino un diálogo vivo con el Dios que nos creó, nos conoce y nos ama más allá de lo que podemos comprender. Y aquí está el secreto. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que Él nos habla a través de su Espíritu, guiándonos, confortándonos y dándonos propósito. Quédate conmigo porque a continuación te mostraré cómo poner esta verdad en práctica de una manera que revolucionará tu vida. Orar 3 veces al día, un fundamento bíblico e histórico. La idea de orar 3 veces al día no es algo que yo haya inventado en un momento de inspiración. Tiene raíces profundas en la historia y en las Escrituras. Volvamos miles de años, a tiempos antiguos. En el Salmo 55, versículo 17, el rey David, un hombre descrito como alguien que tiene el mismo corazón de Dios, nos da una poderosa pista. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí vemos un ritmo deliberado, un patrón que abarca todo el día. David no oraba solo cuando estaba en problemas o cuando se sentía inspirado. Él estructuró su día alrededor de la oración, asegurándose de que su conexión con Dios fuera constante desde el amanecer hasta el anochecer. Este no era un hábito exclusivo de David. En la tradición judía, la oración 3 veces al día era una práctica común, un reflejo de la devoción a Dios en cada etapa del día. Los judíos piadosos detenían sus actividades para orar al amanecer, al mediodía y al anochecer, reconociendo que cada momento pertenece a Dios. Esta disciplina también se ve en el Nuevo Testamento. Piensa en Daniel, un hombre de fe inquebrantable. En Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su aposento que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Imaginen esto. Daniel enfrentó la amenaza de muerte por su fe, pero no permitió que el miedo interrumpiera su rutina de oración. 3 veces al día se postraba ante Dios, no por obligación, sino por la profunda convicción de que la oración era su salvavidas, su conexión directa con el Todopoderoso. ¿Por qué 3 veces al día? Porque el día tiene un ritmo natural. Comenzamos por la mañana, enfrentamos la agitación del mediodía y cerramos con la noche. Orar en estos momentos nos ancla, nos reorienta y nos recuerda que Dios está con nosotros en cada paso. Por la mañana, la oración establece el tono del día, invitando a Dios a guiarnos. A mediodía, hacemos una pausa en medio del caos, un respiro para recalibrar, y por la noche nos permite reflexionar, agradecer y entregar nuestras cargas antes de descansar. Este ritmo no es arbitrario, es un diseño divino que nos ayuda a vivir intencionalmente en la presencia de Dios. Quédate conmigo, porque ahora te contaré cómo el Espíritu Santo lleva esta práctica a la acción y a un nivel completamente nuevo. El papel del Espíritu Santo en la oración. Si alguna vez has intentado orar y te has sentido perdido, sin saber qué decir o cómo expresar lo que llevas en el corazón, no estás solo. Yo también me he sentado en silencio buscando palabras que no llegaban. Pero aquí están las buenas noticias. No tenemos que hacer esto solos. El Espíritu Santo, el Consolador prometido por Jesús, está con nosotros para guiarnos en la oración. En Romanos capítulo 8, versículo 26, encontramos esta increíble promesa. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detente un momento y piensa en esto. El Espíritu Santo no solo nos escucha, Él intercede por nosotros, tomando nuestras oraciones torpes y transformándolas en algo perfecto ante el trono de Dios. Cuando comencé a orar 3 veces al día, no fue porque tuviera un don natural para la oración. De hecho, al principio me sentía torpe, inseguro, repitiendo las mismas frases una y otra vez. Pero entonces aprendí a invitar al Espíritu Santo en cada momento de oración. Comencé a decir: Espíritu Santo, ven y enséñame a orar. Guía mis palabras y mi corazón. Y algo increíble comenzó a suceder. Mis oraciones dejaron de ser una lista de peticiones y se convirtieron en un diálogo vibrante. Hubo momentos en que no necesitaba palabras. Simplemente me sentaba en silencio, sintiendo la presencia de Dios, y el Espíritu Santo hablaba por mí. Es como si Él conociera las profundidades de mi alma mejor que yo mismo, llevando mis necesidades, mis alegrías y mis tristezas directamente al Padre. Este papel del Espíritu Santo no es algo novedoso. Desde el día de Pentecostés, cuando descendió sobre los discípulos en lenguas de fuego, ha sido el guía de los creyentes, aquel que nos capacita para vivir una vida de fe auténtica. En la oración, Él es nuestro Maestro, nuestro intercesor, nuestro compañero. Cuando oramos 3 veces al día bajo su dirección, no solo hablamos con Dios, sino que le permitimos hablar a través de nosotros, moldeándonos, sanándonos y alineándonos con su propósito. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es cómo esta práctica transformó mi vida y cómo puede transformar la tuya también. Testimonios personales. La transformación a través de la oración. Quiero abrirte mi corazón y contarte cómo orar 3 veces al día, guiado por el Espíritu Santo, cambió mi vida de maneras que nunca antes había imaginado. Antes de adoptar esta disciplina, vivía en un estado constante de ansiedad.
Cada mañana era una lucha. Me despertaba con la mente llena de preocupaciones. ¿Cómo pagaría las facturas? ¿Cómo arreglaría esa relación rota? ¿Qué haría con mi futuro incierto? Era como si una nube oscura me persiguiera a todas partes, robándome la paz y la alegría. Pero cuando comencé a orar por la mañana, algo cambió. No fue instantáneo, pero poco a poco, al entregar mis preocupaciones a Dios y pedir la guía del Espíritu Santo, comencé a sentir una paz que no podía explicar. Era como si una voz suave me dijera: no estás solo, estoy contigo. Al mediodía, en medio de la agitación del día, solía sentirme exhausto, abrumado por las exigencias del trabajo y las constantes interrupciones. Pero cuando comencé a tomar una pausa para orar, aunque fuera solo por unos minutos, todo cambió. Recuerdo un día específico. Estaba en medio de una reunión tensa, con plazos ajustados y expectativas altas. Me excusé por un momento. Fui a un rincón tranquilo y oré: Espíritu Santo, dame claridad y calma. Cuando regresé, las cosas no habían cambiado mágicamente, pero yo sí. Mi mente estaba enfocada, mi corazón en paz, y pude manejar la situación con una fuerza que no provenía de mí. Por la noche, antes de dormir, solía repasar mentalmente todo lo que había salido mal en el día, dejando que la culpa y el arrepentimiento me robaran el sueño. Pero cuando comencé a cerrar mi día con oración, todo cambió. Empecé a dar gracias por las bendiciones del día, a entregar mis errores a Dios y a pedirle que me diera un descanso pacífico. Una noche, después de una discusión dolorosa, con un ser querido oré: Señor, sana esto, guía mis palabras mañana. Dormí profundamente esa noche y al día siguiente, la conversación que tuvimos fue un paso hacia la reconciliación. La oración 3 veces al día no solo transformó mi relación con Dios, sanó mi mente, fortaleció mis relaciones y me dio una esperanza que no se apaga. Esta no es solo mi historia, puede ser la tuya. Imagina despertar en paz, enfrentar el día con claridad y dormir con gratitud. Esto es lo que la oración guiada por el Espíritu Santo puede hacer. Quédate conmigo porque ahora te daré herramientas prácticas para que tú también vivas esto. Técnicas prácticas para orar 3 veces al día. Ahora que has escuchado cómo la oración 3 veces al día transformó mi vida, quizás te estés preguntando: ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo hago para que esto sea parte de mi rutina? No te preocupes, no necesitas ser un experto en teología ni tener horas libres al día. Lo que necesitas es intención, un poco de disciplina y la guía del Espíritu Santo. Permítame compartir contigo algunas técnicas prácticas que me ayudaron a hacer de esta práctica una realidad, incluso en los días más ocupados. Primero, establece horarios específicos. La belleza de orar 3 veces al día radica en su simplicidad: mañana, mediodía y noche. No necesitan ser sesiones largas. Incluso 5 minutos pueden ser poderosos si los haces con el corazón. Por ejemplo, yo oro al despertar, alrededor del mediodía y justo antes de dormir. Encuentra momentos que funcionen para ti y conviértelos en sagrados. Segundo, crea un espacio tranquilo. No necesitas una capilla. Puede ser un rincón de tu habitación, tu área de trabajo o incluso tu coche estacionado. Lo importante es que sea un lugar donde puedas desconectarte del ruido y conectarte con Dios. Tercero, comienza cada oración invitando al Espíritu Santo. Yo digo algo como: Espíritu Santo, ven y enséñame a orar. Guía mis palabras y mi corazón. Esto abre la puerta para que Él dirija el momento, haciendo de tu oración más que palabras, la convierte en un encuentro. Cuarto, usa la Biblia como tu guía. Lee un versículo y medita en él. Por ejemplo, puedes tomar el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y reflexiona sobre cómo Dios cuida de ti. Deja que las Escrituras moldeen tus oraciones. Por último, sé constante. La oración es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve.
No te desanimes si al principio te resulta difícil. Con el tiempo se convertirá en una parte esencial de tu día. Estas técnicas no son reglas rígidas, son herramientas para ayudarte a construir un hábito que cambiará tu vida. En un mundo que te empuja a correr sin parar, orar 3 veces al día es tu ancla, tu refugio, tu fuente de poder. Quédate conmigo porque ahora abordaremos cómo superar los obstáculos que podrían detenerte. Superando obstáculos en la oración. Sé lo que estás pensando. Todo esto suena increíble, pero ¿qué sucede cuando la vida se interpone? Porque la verdad es que orar no siempre es fácil. Hay días en que las distracciones parecen multiplicarse. El teléfono suena, los niños gritan, el trabajo no da tregua. Otros días, la motivación simplemente no existe. Te sientas a orar y tu mente divaga o te sientes seco espiritualmente. Y luego está el adversario invisible, esa guerra espiritual que no vemos, pero sentimos. La Biblia nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El enemigo no quiere que ores porque sabe que la oración es tu arma poderosa. Pero aquí están las buenas noticias. No estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte a superar cada obstáculo. Cuando las distracciones amenacen con robar tu enfoque, recuerda Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Un simple acto de voluntad, decir no a la distracción y sí a Dios, puede cambiarlo todo. Si el tiempo es el problema, empieza con poco. 5 minutos robados entre reuniones o mientras esperas el café pueden ser un comienzo poderoso. Y si te sientes seco, sin palabras, confía en el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 26, nos asegura que Él intercede por nosotros, incluso con gemidos indecibles. Recuerdo un día particularmente caótico. Mi agenda estaba repleta, mi mente agotada, y cuando intenté orar al mediodía, todo lo que pude hacer fue suspirar. Pero ofrecí ese suspiro a Dios y sentí su presencia de una manera que no esperaba. La oración no tiene que ser perfecta, tiene que ser real. Persevera, porque cada vez que eliges orar, estás ganando una batalla espiritual y acercándote a Dios. Quédate conmigo, porque ahora cerraremos con un llamado que puede cambiar tu vida. Hemos recorrido un largo camino juntos. He compartido contigo cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar 3 veces al día, transformando mi ansiedad en paz, mi caos en claridad y mi soledad en una profunda conexión con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esto? Vivimos en un mundo que nunca se detiene, un mundo lleno de ruido, distracciones y exigencias que amenazan con ahogar la voz de Dios en nuestras vidas. Pero no tiene por qué ser así. La oración 3 veces al día, guiada por el Espíritu Santo, es tu ancla en la tormenta, tu refugio en el desierto, tu fuente de poder en un mundo que te deja vacío. Te invito a tomar una decisión hoy, no mañana, cuando las cosas se calmen, porque la vida rara vez lo hace, sino ahora. Comienza con algo simple. Dedica 5 minutos esta mañana, 5 al mediodía y 5 por la noche para orar. Invita al Espíritu Santo a guiarte. Usa un versículo bíblico como base y habla con Dios desde tu corazón. No esperes a que la vida te abrume. Toma acción ahora y descubre el poder transformador de la oración. Imagina cómo sería tu vida con una paz inexplicable, una claridad que disipa la confusión y una esperanza que no se apaga. Esto está a tu alcance. No permitas que el ruido del mundo te robe este regalo. Da este paso de fe. Y te prometo que verás cómo Dios obra en ti de maneras que nunca antes imaginaste. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro brille sobre ti y tenga misericordia de ti. Que su rostro se levante sobre ti y te dé paz. Amén. El secreto del Espíritu Santo que traerá bendición a tu vida.
Bienvenidos, amigos míos. Hoy estoy aquí para revelarles un secreto que tiene el poder de transformar sus vidas por completo. Un secreto que no solo cambiará la forma en que enfrentan cada día, sino que abrirá las puertas a bendiciones tan inmensas que apenas pueden imaginarlas. Este no es un descubrimiento que hice por mi cuenta, no es algo que inventé en un momento de inspiración pasajera. No, esto me fue revelado a través de años de caminar con Dios, de estudiar su palabra y de ver con mis propios ojos lo que Él puede hacer cuando nos rendimos a su poder. Este secreto es el Espíritu Santo. ¿Alguna vez han sentido un vacío por dentro? Una sensación de que algo falta, de que la vida podría ser mucho más de lo que es ahora. Anhelan una fuerza que los levante cuando todo parece desmoronarse, una paz que calme las tormentas más feroces de su alma. Eso, mis amigos, es lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. No es una idea abstracta, no es una fuerza distante flotando en algún lugar del universo. Es una presencia viva, real, poderosa, que puede llenarlos de una alegría indescriptible, de una fuerza que no puede explicarse con palabras humanas, de un amor que trasciende todo entendimiento. Permítanme llevarlos al pasado, a un momento que marcó la historia para siempre. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, encontramos la historia del día de Pentecostés. Los discípulos de Jesús estaban reunidos, esperando, confiando en la promesa que Él les había hecho antes de ascender al cielo. Y de repente, algo extraordinario sucedió. Un sonido como de un viento fuerte llenó la sala, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. En aquel día, sus vidas cambiaron para siempre. Hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, se convirtieron en audaces mensajeros del Evangelio, capaces de hacer milagros, sanar a los enfermos, transformar naciones enteras. ¿Qué los cambió? El Espíritu Santo. Pero aquí están las buenas noticias. Ese mismo Espíritu Santo no se quedó en el pasado, no está reservado solo para los héroes de la Biblia, está disponible para ti y para mí hoy, en este preciso momento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo habitando en nosotros, caminando con nosotros, dándonos el poder para vivir vidas que glorifican su nombre. No es una teoría, no es religión vacía, es una realidad que he experimentado una y otra vez en mi propia vida. Recuerdo un día en que me sentí perdido, abrumado por las circunstancias. Estaba solo, pensando si había un propósito para todo lo que estaba enfrentando. Clamé a Dios desde lo más profundo de mi ser, pidiendo una señal, una guía, algo que me mostrara que no estaba caminando en vano. Y en ese momento sentí algo que no puedo describir con palabras humanas. Era como un calor que envolvía mi corazón, una presencia que me abrazó, una voz silenciosa que me decía: estás exactamente donde necesitas estar. Estoy contigo. Desde ese momento, mi vida no volvió a ser la misma. Comencé a ver el mundo con nuevos ojos, a ver a las personas con un amor que no provenía de mí, a ver las dificultades como oportunidades para que Dios mostrara su poder. Y no soy el único. Piensa en la mujer del Evangelio de Marcos, capítulo 5, la que sufrió una hemorragia durante 12 largos años. Había gastado todo lo que tenía en médicos buscando una cura, pero nada funcionó. Sin embargo, ella oyó hablar de Jesús y con una fe que movía montañas, se dijo a sí misma: si tan solo toco su manto, seré sanada. Se abrió paso entre la multitud, extendió una mano temblorosa y tocó el borde de sus vestiduras. En ese instante, el poder de Dios fluyó hacia ella y fue sanada inmediatamente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Marcos 5:34.
Esa fe, mis amigos, es la misma que necesitamos para recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hoy te invito a abrir tus corazones. Imaginen por un momento una vida donde el miedo no tiene cabida, donde el dolor no tiene la última palabra, donde cada día está lleno de propósito y esperanza. Esto es lo que el Espíritu Santo promete, y durante todo este tiempo juntos les mostraré cómo ese poder puede ser suyo, cómo pueden vivir una vida bendecida como nunca antes. Prepárense porque lo que viene cambiará todo lo que creen posible. El poder del Espíritu Santo no es insignificante, no es una fuerza que podamos ignorar o subestimar. Es un poder que sacude los cimientos de lo imposible, que rompe cadenas, que restaura lo que el mundo da por perdido para siempre. Es un poder que he visto con mis propios ojos, que he sentido en mi corazón, que ha cambiado vidas delante de mí una y otra vez. Volvamos a la Biblia, al libro de Hechos capítulo 3. Allí encontramos a Pedro y Juan caminando hacia el templo. En la puerta llamada La Hermosa había un hombre que había nacido cojo. A lo largo de su vida dependió de la caridad de otros, incapaz de caminar, de trabajar, de vivir con dignidad. Pero ese día algo cambió. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo miró y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Y en ese instante, los pies y tobillos de aquel hombre recibieron fuerza. Saltó de alegría, caminó, alabó a Dios, y todos los que lo vieron quedaron asombrados. ¿Qué hizo posible ese milagro? El poder del Espíritu Santo. Ahora pasemos al capítulo 9 de Hechos. Allí conocemos a Saulo, un hombre que odiaba a quienes seguían las enseñanzas de Cristo, que los perseguía con una furia implacable. Iba de camino a Damasco con cartas en mano para apresar a los seguidores de Jesús, cuando de repente una luz brillante lo derribó. Cayó al suelo y escuchó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Era Jesús. En ese encuentro, el Espíritu Santo transformó a Saulo en Pablo, el apóstol que llevó el Evangelio hasta los confines del mundo conocido, de perseguidor a predicador, de enemigo a siervo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero no pienses que este poder se quedó en los días de la Biblia. No, mis amigos, ese poder está vivo hoy y lo he visto obrar maravillas en mi propio andar. He visto a personas que los médicos habían desahuciado levantarse de sus camas completamente sanas. He visto a hombres y mujeres atrapados en las cadenas de la adicción encontrar libertad absoluta. He visto hogares destrozados por el dolor y la discordia ser restaurados con un amor que solo puede venir de Dios. Permítanme contarles una historia que nunca olvidaré. Una vez, en una de mis reuniones, se acercó una joven. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz temblaba mientras hablaba. Me dijo que había luchado contra la desesperación durante años, que sentía que su vida no tenía sentido. Pero mientras escuchaba el mensaje aquella noche, algo comenzó a moverse en su interior. Fue como si una chispa hubiera iluminado la oscuridad de su alma. Se acercó para que oráramos por ella, y cuando puse mis manos sobre su cabeza, sentí una corriente de poder que no provenía de mí. Ella comenzó a temblar, luego a reír y finalmente a llorar de alegría. Me dijo: «Por primera vez en mi vida siento que estoy viva». Desde ese día su vida cambió. Encontró un propósito, esperanza, alegría, y todo fue por el Espíritu Santo. Creo en los milagros, amigos míos. Creo que el Espíritu Santo puede hacer lo imposible, puede sanar lo incurable, puede restaurar lo irreparable, puede transformar lo que parece perdido. Y quiero que ustedes también crean eso, porque cuando abren sus corazones a este poder, cuando se atreven a confiar en que Dios puede obrar en sus vidas, las cosas comienzan a cambiar. El Espíritu Santo no solo sana cuerpos, sana almas, restaura familias, da dirección al perdido. Es un poder
que no conoce límites, que no respeta las barreras que el mundo nos impone. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si hoy mismo dejaran de lado las dudas y dijeran, sí, quiero este poder en mi vida, y si confiaran en que el Espíritu Santo puede hacer en ustedes lo que ha hecho en tantos otros a lo largo de la historia? No es una fantasía, no es un sueño lejano, es una realidad que está al alcance de sus manos. Solo necesitan creer. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo recibimos este regalo tan increíble que es el Espíritu Santo? No es un misterio complicado, no es algo reservado para unos pocos elegidos. Es un regalo que Dios quiere dar a cada uno de ustedes y está más cerca de lo que imaginan. Todo comienza con un paso simple pero poderoso: pedirlo. El propio Jesús nos dio la clave en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Él dijo, pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Escuchaste eso? Dios no es un Padre distante que nos niega lo que necesitamos. Él es un Padre amoroso que anhela llenarnos con su Espíritu. Todo lo que necesitamos hacer es pedir con fe, con expectativa, con un corazón abierto para recibir. Pero no se trata solo de pedir, también se trata de creer. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe es la llave que abre la puerta al Espíritu Santo. Tienes que creer que Dios es real, que su poder es real, que Él quiere obrar en tu vida. No es suficiente decir las palabras. Tienes que confiar en que lo que pides ya está en camino. Y hay un tercer paso: rendirse. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo escribe, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregarse significa soltar el control, dejar de lado tus propios planes, tus propios deseos y decir, Dios, haz lo que quieras conmigo. Es como tomar un vaso lleno de agua sucia y vaciarlo para que pueda ser llenado con agua fresca y pura. Si estás aferrado a tus propias ideas, no hay espacio para que el Espíritu Santo entre. Pero cuando te rindes, cuando le das todo, Él te llena hasta desbordar. Permítame darles un ejemplo práctico. Imaginen que están en un desierto, sedientos, exhaustos, buscando desesperadamente agua. De repente, encuentran un pozo, pero el pozo no les servirá de nada si no extienden sus manos para tomar el agua. Tienen que acercarse, tienen que pedir, tienen que creer que el agua está allí para ustedes y luego tienen que beber. Así es con el Espíritu Santo. Acérquense a Dios en oración. Pidan con fe, crean que Él responderá y ríndanse a su voluntad. Y no piensen que esto es algo que solo funciona para los demás. En mi propia vida he visto lo que sucede cuando alguien se atreve a dar estos pasos. Una vez, un hombre se me acercó después de una reunión. Estaba desesperado, atrapado en una vida de errores y arrepentimientos. Me dijo, no sé si Dios puede hacer algo conmigo. Lo invité a orar conmigo. Le dije, solo tienes que pedir, creer y rendirte. Cerramos los ojos y él oró con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminamos me miró y me dijo, siento como si un peso se hubiera quitado de encima. A partir de ese día comenzó a vivir un nuevo camino, con paz, con propósito. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Así que hoy te desafío a dar ese paso. No mañana ni la próxima semana, sino ahora. Cierra los ojos por un momento y di, Señor, te pido tu Espíritu Santo. Creo que puedes llenarme y me rindo a ti. No necesitas palabras complicadas, solo un corazón sincero. Y cuando lo hagas, confía en que Dios cumplirá su promesa. Vivir una vida bendecida por el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es solo el comienzo. Una vez que Él entra en nuestras vidas, todo cambia.
Nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar comienza a reflejar su presencia. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo nos dice cuáles son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son solo características bonitas, son la prueba de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Tomemos el amor como ejemplo. No es el amor superficial que el mundo ofrece, un amor que depende de cómo nos sentimos o de lo que los demás hacen por nosotros. Es un amor profundo, que elige dar, que elige sacrificarse, como el amor que Jesús mostró al morir en la cruz por nuestros pecados. Es el amor que transforma relaciones rotas, que sana heridas del pasado, que nos lleva a ver a los demás como Dios los ve. Luego está el gozo. No es una felicidad pasajera que viene y va con las circunstancias. Es un gozo que brota de lo más profundo. Un gozo que permanece incluso cuando la vida se pone difícil. Es el gozo que Pablo y Silas sintieron al cantar alabanzas en una prisión, como leemos en Hechos, capítulo 16. Ese gozo viene del Espíritu Santo. Y la paz, oh, cuán preciosa es la paz del Espíritu Santo. No es solo la ausencia de problemas, sino una calma que excede todo entendimiento, como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Es la paz que sentí una vez cuando enfrenté una tormenta en mi vida, cuando todo parecía perdido, pero yo sabía en mi corazón que Dios estaba conmigo. Estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son las marcas de una vida bendecida, pero no termina ahí. El Espíritu Santo también nos da dones para bendecir a otros. En 1 Corintios, capítulo 12, Pablo habla de dones como la profecía, la sanidad, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Estos dones no son para nuestro beneficio egoísta, son para edificar a otros, para mostrar el poder de Dios al mundo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo, está conmigo siempre, guiándome, confortándome, dándome fuerza, y que sea tu mejor amigo también. Imagina una vida donde el amor fluye de ti como un río, donde el gozo te sostiene en cada prueba, donde la paz reina sin importar las circunstancias. Esa es la vida que el Espíritu Santo ofrece. Y todo lo que tienen que hacer es caminar con Él, dejar que les guíe, usar lo que Él les da para bendecir a los demás. Hemos llegado al final de este viaje juntos, pero en realidad es solo el comienzo para ti. He compartido contigo el secreto del Espíritu Santo, un secreto que tiene el poder de transformar sus vidas y traerles bendiciones infinitas. Ahora, la decisión está en sus manos. Recuerden esto, el Espíritu Santo no es una idea distante, es una persona viva, real, que quiere estar contigo. Pide, cree, ríndete, y Él llenará tu vida con su poder. Vive en sus frutos, usa sus dones, y verás cómo todo cambia. Quiero dejarte con una oración. Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Espíritu Santo. Te pido que llenes a cada persona que escucha esto con tu presencia. Transfórmalos. Dales paz, gozo y propósito. Úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo, amigos. Que Dios les bendiga abundantemente.